Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes en este video en el cual voy a hablar de Umberto Eco. Nació este autor en el pequeño pueblo de Alessandria, en el norte de Italia, y falleció en el 2016. Umberto Eco fue un filósofo, epistemólogo, profesor universitario, experto medievalista, ensayista, crítico y novelista. Un hombre de extraordinaria cultura y rigor intelectual que comenzó trabajando principalmente como epistemólogo, escribiendo ensayos sobre estos temas y derivó más tarde en la ficción novelística. Entre esta parte de su obra hay títulos como El péndulo de Foucault, El cementerio de Praga, El nombre de la rosa, etc. Me voy a detener en este último texto por ser tal vez el más conocido, el más popular, también porque ha sido llevado esta obra al cine y eso le da gran popularidad. Se trata de una obra policial instalada en un escenario histórico, específicamente en el siglo XIV, cuando los poderosos se disputaban la corona del Sacro Imperio Romano Germánico y también había una gran pugna entre el emperador, en el caso indicado por la novela, entre Ludovico el Bávaro y el Papa, que tenía su sede en Aviñón. Este fuerte conflicto político-religioso estaba separando también a la orden franciscana del papado en base a una discusión si Jesucristo era pobre o no lo era y era propietario. Los franciscanos más extremos fueron llamados los espiritualistas, los fraticelli, que eran los partidarios de la pobreza. El emperador utiliza o se acerca a este grupo más extremo de franciscanos para fortalecer su poder y bregar contra el Papa. Y es así que encomienda una misión al franciscano inglés Guillermo de Baskerville, el protagonista de la obra, quien debe viajar a una lejana abadía, famosa por su riqueza, organización y porque posee una extraordinaria biblioteca, donde se contienen pliegos y volúmenes de enorme valor. Guillermo de Baskerville viaja a la abadía acompañado de un joven novicio alemán, Atzo de Melk. La misión política de Guillermo de Baskerville es terciar, influir en la asamblea que se va a realizar entre los partidarios del emperador y los partidarios del Papa. Cuando Guillermo de Baskerville llega a la abadía, se va a encontrar con que comienzan a ocurrir una serie de muertes misteriosas. Y el abad le encarga a Guillermo que investigue esas muertes, autorizándolo para interrogar tanto a los monjes como al personal no religioso y recorrer todos los rincones de la abadía, menos la biblioteca, donde todos tienen prohibido ingresar, menos el bibliotecario y su ayudante. La vida de este monasterio, de esta abadía, está marcada por el estudio y las ceremonias religiosas, la misa, las confesiones y también numerosas discusiones entre los monjes. Discusiones sobre temas teológicos, filosóficos, sobre el conocimiento y el lenguaje. Guillermo de Baskerville es un personaje bastante moderno comparado con el resto,
un franciscano abierto a distintas corrientes y fuentes de pensamiento. No se encuadra exclusivamente en el dogma religioso, incluso ve con bastante esperanza y admiración el surgimiento de otras formas de conocimiento como la ciencia. Esto lo lleva a grandes discusiones con los monjes. Entre los monjes que están en la abadía hay uno que es ultraconservador y por lo tanto el más centrado en las viejas prácticas y el apego estricto al dogma y a la letra de los textos sagrados. Se llama Jorge de Burgos y es uno de los más ancianos también. Es un anciano ciego, a quien incluso molesta que los monjes más jóvenes puedan reírse por considerar que la risa es una suerte de atentado contra la fe, señalando que Jesucristo nunca ríe, al menos en los evangelios canónicos. Hay otros monjes, incluso se encuentra con un amigo, Guillermo de Baskerville, que pertenecía a los franciscanos más liberales, más abiertos, y el mismo abad con el cual también Guillermo de Baskerville se enfrasca en arduas y ásperas discusiones. Observen ustedes que la novela es una novela absolutamente tradicional en su arquitectura literaria. Tenemos un detective, como lo fue Sherlock Holmes. Este detective, que es Guillermo de Baskerville, tiene un ayudante. Sherlock Holmes tuvo un ayudante que era el doctor Watson. En el caso de Holmes es el doctor Watson quien escribe, narra las aventuras, y aquí también es el ayudante, Atzo de Melk, quien narra la aventura que protagoniza su jefe, su superior, Guillermo de Baskerville. En cuanto al apellido del detective, sacerdote, no podemos dejar de pensar en El sabueso de los Baskerville, la novela de Arthur Conan Doyle. En cuanto al anciano Jorge de Burgos, es una suerte de parodia del argentino Jorge Luis Borges, que era anciano, era ciego y era un amante de los libros y las bibliotecas y también de los laberintos. Aquí, tanto Borges, el escritor argentino, como Umberto Eco comparten su amor por los libros y por las bibliotecas. Ambos eran apasionados intelectuales y ambos admiradores de la literatura policial. En el caso de Borges, admiraba también a Conan Doyle, pero sobre todo a Gilbert Casey Chesterton y su famoso personaje, el Padre Brown, que era un cura detective. De modo que aquí Umberto Eco coge de la novela policial inglesa, que es tal vez la mejor novela policial que existe. Los autores ingleses en este género son notables. Bueno, Guillermo de Baskerville va a iniciar esta pesquisa. Una diferencia que es notable entre el ayudante de Guillermo de Baskerville y el ayudante de Holmes es que, a diferencia del doctor Watson, que va narrando en forma coetánea a los sucesos, las aventuras de Sherlock, acá Atzo de Melk hace su narración cuando él ya está viejo, recordando, mirando hacia su propio pasado. De ahí va a recomponer todo lo que vivió en la singular abadía. La investigación de Guillermo de Baskerville tiene un fuerte componente lingüístico, ya que, si bien es cierto, interroga a los monjes, al personal de cocina, revisa los establos, va al hospital, conversa con los distintos monjes, los encargados de los huertos y las hierbas, el encargado del taller, los cocineros, va siempre en estas discusiones teológicas, filosóficas y cognitivas que va desarrollando con otros monjes, observando la personalidad y las tendencias de cada monje. Mientras él investiga, siguen apareciendo otros monjes muertos y Guillermo de Baskerville observa que, al parecer, el misterio radica en la tenencia de un misterioso libro
que estaría en la biblioteca, que según algunos existe, según otros no existiría, pero observa que alguien ha descubierto ese libro y que desea que ese libro no llegue a ningún otro monje. Como tiene prohibición de ingresar a la biblioteca, Guillermo de Baskerville y su ayudante se las van a ingeniar para ingresar de manera, entre comillas, clandestina, sin ser descubierto, y lo consiguen. La biblioteca efectivamente es un verdadero laberinto donde moverse en su interior es bastante difícil y está diseñada para que la persona que la recorre pueda perderse con facilidad. La pesquisa entonces del detective y sacerdote Guillermo de Baskerville está encaminada a encontrar ese libro misterioso que genera tanta tensión, misterio y muertes. Entre los monjes hay monjes copistas y monjes miniaturistas, encargados de dibujar diminutas miniaturas en los márgenes y en los bordes de los libros y los manuscritos y los pliegos. Algunas de estas miniaturas son verdaderamente extraordinarias y Guillermo de Baskerville va descubriendo que muchos de estos miniaturistas han intentado a través de los dibujos dejar comentarios también, que hay que descifrar en los textos. En cuanto a la columna vertebral de la obra, la trama policial, como dije, es absolutamente tradicional, no hay nada nuevo. Lo notable de la obra está en las discusiones, en el lenguaje de los personajes. Son extraordinarias discusiones de tipo histórico, filosófico, teológico y sobre el lenguaje también. La importancia del lenguaje para ampliar el conocimiento y la capacidad de observación. Ese hecho es, en mi opinión, el más notable de toda la obra. Por supuesto que hay pasajes sabrosos, entretenidos. Sin embargo, para algunos lectores podría tornarse un tanto densa en cuanto a los numerosos párrafos en latín. Hay muchas inserciones en latín que pueden tal vez molestar a algún lector, pero nada le impide a ese lector hacer cierta abstracción de esos párrafos para ir armando en su imaginación todo el escenario de la obra. Otro elemento extraordinariamente meritorio es cómo está mostrada la vida de los poderosos frente a la enorme fragilidad de los débiles, de los menesterosos. El desprecio incluso con que algunos monjes se refieren al pueblo como los simples, como esta gente incapaz de comprender que hay que manejarla con el rigor del miedo, el miedo al castigo divino. Eso está extraordinariamente bien hecho. Ya dije que Humberto Eco era un gran medievalista, de modo que su conocimiento de la historia medieval se nota con claridad en toda la obra. No voy a profundizar en el desenlace y cómo Guillermo de Baskerville descubre al asesino, porque sería igual la fiesta a quien aún no haya leído el libro o no haya visto la película. Aunque yo recomiendo siempre el libro sobre cualquier película. Pero es interesantísimo leer esta obra observando el material histórico, lingüístico que va proporcionando el autor y la enorme precisión lingüística y erudición de Humberto Eco. Bueno, voy a quedar aquí para dejarlos con Mariana, que les va a leer una pequeña nota introductoria a mi novela breve, El Evangelio según un perro vagabundo. Ojalá les guste y un agrado haber estado con ustedes. El Evangelio según un perro vagabundo. Nota del autor. La presente obra no es un texto de historia.
Tampoco es un ensayo filosófico o religioso. Se trata, pues, de una obra de ficción. Y como tal, se ha escrito como se hace un cuento largo o una novela corta. Ese género que los franceses llaman nouvelle. Sin embargo, la historia y la ficción suelen estar más cerca de lo que a primera vista parece. El inmortal poema homérico La Ilíada, que relata la guerra de Troya, sirvió, varios siglos más tarde, de fuente inspiradora al investigador alemán Schliemann, quien dedicó gran parte de su vida a demostrar que la mítica ciudad no era una leyenda, sino una realidad. Y lo consiguió. Por su parte, J.K. Chesterton sostenía que la historia es una novela inacabada. Borges, que tanto gustaba de escudriñar en las intrincadas galerías de las leyendas nórdicas y orientales, concebía al paraíso como una gran biblioteca. Lo que sabemos hoy de Alejandro Magno. ¿Es la realidad de ese hombre o solo se trata de una recreación impregnada de subjetivismo? ¿Cuánto hay de verdad en la historia y cuánto de falsedad en la ficción? ¿Podría entonces el compositor de ficciones intrusiar en las estanterías de esa fantástica biblioteca o en las páginas de esa novela sin final? Sea para copiar, alterar o agregar algo. Y en ese lugar entre libros y estanterías me encontré con los evangelios. Esto es la buena nueva o el retrato de la vida de Jesús. Pero este apretado y singular evangelio que expongo en las páginas que siguen se asienta en la ficción narrativa y en sucesos considerados verdaderos, aunque los personajes y hechos desfilaron en la cronología humana hace más de 2000 años. Y la figura del predicador de Galilea sigue estando envuelta en el misterio y la controversia. Aunque no puede negarse que en los lejanos sucesos y palabras del pescador de hombres, tan traicionado y manipulado por sus seguidores, hay un poema, una epopeya que como una semilla abierta se ofrece a la recreación literaria. Las opiniones van desde aquellos que consideran al Nazareno un ser divino que llegó a la vida de los hombres para redimirlos y salvarlos, hasta quienes afirman que nunca existió. Entre esos dos polos ideológicos y valóricos que han abierto ríos de sangre y odio, se agitan las especulaciones teóricas que han dado origen a centenares de libros y estudios de diversa índole. Más, en nuestro caso, que nos movemos en el ámbito de la fantasía literaria, esto es, sin pretensiones de verdad y exactitud, todas aquellas tentativas de precisión se aflojan y entramos, sin controles policiales ni regulaciones teológicas, en los parajes de la antigua Palestina, guiados por un perro que en calidad de testigo presencial, porque forma parte de los seguidores del maestro, nos va relatando los acontecimientos y como no tiene nada que ocultar ni temer, muestra sus dudas y pensamientos de manera directa y espontánea.